moviliza, nos apasiona y nos vuelve a convocar para agudizar la mirada sobre todos esos asuntos que tensionan y desafían el día a día de la escuela y de la educación. Muchísimas gracias. Nos acompañan en este espacio el maestro Freddy Alonso Villa Vanegas, el maestro Hernán Suárez y John Ávila Buitrago. Freddy Alonso Villa Vanegas, papá de Violeta y esposo de Catalina, antropólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en educación de la Universidad de Medellín. Desde el año 2010 oficia como director rural en la entidad territorial Antioquia y desde agosto de 2018 como secretario general de la Unión Sindical de Directivos Docentes Agremiados de Colombia, USDIDEA, en donde es cofundador y miembro activo del Centro de Estudios e Investigaciones CEIDEA. Actualmente investiga sobre arquitectura y objetos escolares en relación con el currículo y la cultura escolar. Bienvenido. También nos acompaña John Ávila Buitrago, pedagogo, investigador y activista en el liderazgo e impulso del movimiento pedagógico. Actualmente, secretario ejecutivo del CEI-FECODE, Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, institución en la que ha participado como asesor, investigador y como su director. También ha sido docente en la educación básica y en la universidad. Es magíster en educación, especialista en teorías y métodos y técnicas de investigación social, licenciado en Ciencias Sociales. Cuenta con varias publicaciones en revistas especializadas y libros colectivos. Sus pasiones son el nomadeo por la vida contemplativa, la literatura, el cine, la defensa de la naturaleza y el caminar. Bienvenido. Y también hacen parte de este espacio el maestro Hernán Suárez, normalista de la Normal Nuestra Señora de la Sabiduría, Bogotá, 1975, licenciado en Historia, del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Academia Colombiana de Historia, 1981 en Bogotá. Docente del Distrito de Educación Primaria entre abril de 1977 y enero de 1983. Es editor de las revistas Economía Colombiana de la Contraloría General de la República durante 13 años, entre 1982 y 1995. De la revista Educación y Cultura de la Federación Colombiana de Educadores durante 20 años, entre 1984 y 2004. Del Foro entre 1986 y 2008. Educación y Ciudad del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de Educación de Bogotá y de la revista Pensar la Ciudad de la Universidad Distrital de Bogotá entre 2018 y 2020. Dirección y coordinación editorial de la colección de Pedagogía e Historia, 18 libros, del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y Editorial Magisterio, diciembre de 2002, septiembre de 2023. Bienvenido, maestro. De este modo, entonces, damos inicio a esta reflexión que se suma en el marco de este congreso en relación al espacio que nos convoca sobre la Ley General de Educación. Apreciados compañeros, la Ley General de Educación, en su artículo primero, define que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona,
de su dignidad, de sus derechos, de sus deberes. ¿De qué forma hoy la escuela, el sistema educativo en su conjunto, asume ese reto de la dignidad de la persona, asume ese reto de la restitución del tejido social y de la materialización de esos derechos? Iniciamos entonces esta reflexión poniendo en la escena este planteamiento sobre esa forma como la escuela se desafía a asumir esa responsabilidad frente a los derechos, a la restitución del tejido social y sobre todo a la dignidad de la persona. ¿Aló? ¿Ya? Buenos días para todos. Buenos días para todos. Me produce la misma alegría y satisfacción estar con un número tan elevado de docentes que han sacrificado otros asuntos para concentrar algo de sus energías en la reflexión pedagógica y en la reflexión educativa. Por supuesto, también un saludo a quienes nos siguen en las redes. Ay. ¿Aló? Bueno. El tema de la ley general es un tema de absoluta actualidad para el magisterio y para la suerte de la educación. Saludo que este tema haya sido incluido en este seminario. Y la Ley General de Educación tiene una gran importancia por la circunstancia histórica que estamos atravesando. Este acontecimiento histórico de que por primera vez las fuerzas que han resistido a 200 y más años de predominio de un régimen político y de unas clases dirigentes hayan accedido al poder a través de Gustavo Petro como vocero de la izquierda. Por supuesto que eso es un acontecimiento histórico. Y lo es también por las grandes expectativas que genera en amplios sectores, yo diría que las grandes mayorías del país, y por supuesto también los maestros aspiramos y tenemos grandes expectativas con relación a lo que será la educación de las políticas educativas de Gustavo Petro, que de entrada todos consideramos deberían ser, insisto, deberían ser enteramente distintos de lo que hoy gobierna y orienta la educación. Creo que la conferencia de Alberto ha sido contundente en mostrar cómo se ha montado ese dispositivo y ese control que hoy se ejerce sobre la educación y cuál es la condición de los maestros en ese modelo educativo de corte neoliberal. Y lo que ha ocurrido es un desplazamiento, y es que ya la pedagogía y las teorías sobre la educación ya no gobiernan nuestros destinos, sino que hay un nuevo credo, que es el credo de la economía de la educación. Como lo señaló Alberto, de la economía de la educación hemos incorporado una cantidad de palabras, de conceptos, y lo más grave, se nos quiere conducir a que desarrollemos una serie de prácticas. Cuando uno escucha a Alberto, por supuesto la conferencia lo toca a uno, porque de verdad que lo incomoda ante esa magnificencia de este dispositivo político y educativo que se ha montado en esta era neoliberal que aspiramos llegue a su fin. Pero yo quisiera llamar la atención de que
el magisterio tiene un gran poder creador, no solo para resistir, sino también para proponer. La Ley General de Educación es hija y es el resultado más tangible y algunos consideran más importante en la historia de FECODE como propuesta educativa. El movimiento pedagógico surgió de la resistencia, de la crítica, de la preocupación de los maestros de entonces. Estamos hablando de años 1978 a 1982, donde predominaba la tecnología educativa. Las políticas de la tecnología educativa que pretendían instrumentalizar y convertir al maestro en una suerte, digamos, de acompañante de los procesos y que debía seguir un conjunto de prescripciones que le regulaban desde la manera de mirar al niño, como la manera de evaluarlo, como la manera de utilizar el tablero, etcétera. Ese dispositivo de la tecnología educativa que pretendía, digamos, racionalizar, tecnificar, taylorizar la educación, fue resistido por los maestros. Y dio la feliz coincidencia de que también en la universidad, en las facultades de educación y otros intelectuales, también empezaron a mostrar su preocupación sobre un tema, que era la concepción de la enseñanza de la ciencia que existía en esta tecnología educativa. En Bogotá se desarrolló un seminario que fue histórico. Fue un seminario sobre la enseñanza de las ciencias en el cual conocimos por primera vez a Antanas Mockus y al maestro Carlos Eduardo Vasco y al maestro Carlos Federici, Carlos Augusto Hernández, que eran los pensadores de la época, quienes junto con el magisterio hicieron una crítica muy aguda. Y la pregunta que surgía es, bueno, ¿y de la crítica qué sigue? Y allí surgió la idea de desarrollar un movimiento pedagógico. La idea del movimiento pedagógico surgió de núcleos y de grupos de maestros, que después fue acogida por la dirigencia sindical. Y esa dirigencia sindical, que en ese momento estaba en un proceso de renovación, encontró necesario superar la etapa corporativa, o mejor, había tenido un gran logro corporativo. En 1979, los maestros, después de muchos años, de muchas batallas, de muchos esfuerzos, lograron un estatuto docente. Y ese estatuto docente le permitió a los maestros poder utilizar su pensamiento en asuntos más complejos, en asuntos que también eran de la educación. Y allí surge la preocupación de FECODE por recoger y abanderar esta iniciativa del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico fue un fenómeno, digamos, sorprendente por su acogida. Voy a citar solamente un dato. Cuando publicamos la revista número 1, publicamos 5.000 ejemplares y pensábamos que nos demoraríamos por ahí 3 meses en colocarlos. La revista no duró una semana y tuvimos que hacer 4 reimpresiones de la revista. Al año de haber publicado ya 4 números, los maestros nos exigían que querían la colección completa y ponían como condición para suscribirse, y llegamos a tener cerca de 20.000 suscriptores de la revista, que tuvieran acceso a los 4 primeros números, y nos tocó hacer varias reediciones sobre el particular. Por supuesto, los CEIT se extendieron por doquier, en todos los departamentos surgieron los CEIT, Centros de Estudio e Investigación, y ya con la revista que cumplía el papel que le asignaba, que cumplía Melquiades en 100 años de soledad, que fue ponerle nombre a las cosas que tenían que ver con la educación y la pedagogía. Tuvimos que dedicar un número a reflexionar sobre educación y pedagogía, una diferencia necesaria, porque antes se consideraba que educación y pedagogía era lo mismo, y a través de la revista hicimos un esfuerzo intelectual para establecer estas diferencias. Establecimos también números sobre la formación de docentes
reflexionamos sobre el currículo, sobre la evaluación, en fin, empezamos a ponerle nombre a las cosas y a construir un mundo de pensamiento educativo y pedagógico que fue el que fundamentó el desarrollo de este movimiento pedagógico. Y el otro gran evento es indudablemente el Congreso Pedagógico Nacional, que es el que determina que el objetivo de lucha del magisterio ya no es de carácter económico o reivindicativo. Su gran apuesta es lograr una reforma de la educación y de la enseñanza. En eso, Abel Rodríguez, a quien fue sin duda el gran promotor y el gran impulsor, fue muy enfático en el tema de que se trataba de una reforma de la educación y de la enseñanza. Y entonces, con la presión, con la presencia, con el reconocimiento de que los maestros no solo eran unos ganapanes, sino que tenían capacidad de proponerle una apuesta educativa al país, nos adentramos en la tarea de lograr esa Ley General de Educación. Y ocurrió la circunstancia maravillosa de que después del Congreso Pedagógico Nacional ocurrió la Asamblea Nacional Constituyente. Y en esa Asamblea Constituyente el magisterio tuvo una presencia muy notable. Como quiera que dos de los delegados eran dos expresidentes de FECODE. Y por supuesto la ley general, pero por supuesto la Constitución convirtió los temas de orden educativo, les dio un tratamiento de principios constitucionales. Excuse un... ¿Qué tiempo tengo? 2 minutos de intervención, ¿cierto? Bueno, lo que quiero decir, llamar la atención, un poco para en contraste con lo que plantea Alberto, es que por supuesto hay políticas impositivas, pero también el magisterio colombiano ha demostrado que tiene una gran capacidad para, insisto, no solamente para resistir, no solamente para sufrir las adversidades y las consecuencias de una política educativa, sino también la capacidad de proponer. Y yo creo que el magisterio está obligado hoy a desarrollar esta discusión, y quisiera más adelante poder reflexionar 2 minutos sobre la Ley General de Educación y la ley estatutaria y los vacíos que encuentro en uno y en otro. Claro que sí, profesor Hernán. Vamos a tener espacio de seguir reflexionando sobre la Ley General de Educación, y en este orden de ideas vamos a escuchar a los otros acompañantes aquí en este escenario, y estamos en la pregunta sobre la forma, los retos, los desafíos que tiene la escuela en torno a la reconstitución del tejido social, de la dignidad, a la materialización de esos derechos. Y el profesor Hernán nos ha hecho un recorrido de toda esta trayectoria y la forma también como se hace ese aporte en nuestro país. Continuamos con John Ávila. Adelante, profe. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Agradezco a todas las entidades convocantes, a ADIDA, a ASDEN y a todo, al MOVA, que nos hayan invitado a participar aquí en este encuentro de pedagogía. Agradezco también pues al magisterio de ADIDA, que siempre he sentido su caluroso afecto y respaldo en las luchas que hemos estado dando en términos de política y pedagogía. Y pues agradezco aquí a mis compañeros de panel y a la moderadora la presencia y el evento, ¿no? Quiero retomar, a propósito de la pregunta que nos han hecho, quiero retomar algo que es afirmativo. Terminaba Martínez Boom diciendo que el sujeto, el maestro como sujeto tiene que afirmarse, y se afirma en su voz. Y este es un espacio de afirmarnos en nuestra voz. Este es un espacio en el que podemos decir con toda seguridad, con toda certeza, con toda confianza, que el movimiento pedagógico está vivo, está vigente, está actuando, está deliberando, está construyendo, está haciendo apuestas arriesgadas por
pensar distinto, por pensar diferente, por transformar hechos, así sean minúsculos, en lo más íntimo de la cotidianidad de la clase. Aquí tenemos un movimiento pedagógico activo, vivo, beligerante, ¿sí? Y está manifestándose, no como por ahí ciertos pedagogos que dicen que el movimiento pedagógico se acabó y que FECODE y que los sindicatos acabaron el movimiento pedagógico. No es cierto, es que no conocen lo que estamos haciendo, no ven cómo nos estamos moviendo en una lucha frontal contra el neoliberalismo y nos dicen, pedagogizaron el movimiento pedagógico, y es que había que pedagogizarlo, porque hay una combinación entre pedagogía y política. No es posible pensar la pedagogía de manera neutra, hay que politizar la pedagogía y hay que pedagogizar la política y entender esa relación de manera dialéctica para poder responder a esas preguntas que nos hacen hoy. Nos dicen, o sea, la pregunta es por las posibilidades, por las condiciones de posibilidad. ¿Cómo se construye el tejido social? ¿Cómo se construye la dignidad? ¿Cómo se construye un cuerpo digno? ¿Sí? ¿Cómo se construye la vida digna? Lo primero que hay que decir es que una ley o una reforma, aunque las palabras ley y reforma hay que ponerlas siempre en sospecha, por sí solas no transforman nada, ¿sí? La ley y la reforma por sí solas no transforman nada. Sin embargo, tienen la posibilidad o el acto de potencia de lograr transformaciones. Y ahí viene la otra pregunta, ¿hacia dónde van esas transformaciones? ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? ¿O con qué intenciones? Y ahí es donde vamos a encontrar las explicaciones de qué ha pasado con la Ley General de Educación y de qué ha pasado con la contrarreforma educativa y de qué hay que hacer. Sí, pero volvamos a la pregunta original. ¿Qué es lo que dignifica la vida? ¿Qué es lo que crea los vínculos sociales? No es la ley, no es la reforma, son las relaciones sociales, las condiciones materiales de existencia. Ahí es el punto de partida donde se puede pensar otra posibilidad, otra vida distinta, ¿sí? Si nos vamos a los clásicos de la teoría, nos van a decir que fue el trabajo el que dignificó la vida. Lo que dignifica es el trabajo, dignificó al ser humano, dignificó la vida. Y el trabajo por sí solo no, el trabajo implicaba una relación con el conocimiento y una relación con la forma como el conocimiento transforma la naturaleza, ¿sí? Y el hombre, el ser humano, la humanidad, el hombre y la mujer se apropiaron de ese conocimiento, trabajaron y transformaron así la historia, hicieron así la historia. Y así se construyó la historia y eso fue lo que dignificó, ¿sí? Lo que dignificó la naturaleza de la condición humana fue ese papel del trabajo en la construcción de tejido social, ¿sí? Sin embargo, el trabajo también enajena cuando esa relación social entró en condiciones de desigualdad. Hoy nos preguntamos por la Ley General de Educación y la justicia social, pero resulta que es que la justicia social o las injusticias sociales existen primero en la vida, están en la sociedad, están incrustadas allí en condiciones sociales y económicas, en relaciones políticas, y entonces un papel allí desafiante del movimiento pedagógico CIR, buscando cómo crear las fisuras para romper esos esquemas, para romper esos entrampamientos, para romper esos cercos que se han ido configurando y se han ido estructurando poco a poco. Cuando vamos allá, es en ese campo donde tenemos que entender la Ley General de Educación. No podemos caer en el sentido común, y nos lo dicen muchos analistas, en el sentido común de que de que reforma es automáticamente transformación, o que reforma es automáticamente cambio. No siempre, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de contrarreforma. De reforma y de contrarreforma, desde nuestras posibilidades, desde nuestros intereses, desde nuestras ópticas de poder. Reforma fue la iniciativa de los maestros por lograr una educación democrática, una educación científica, una educación humanista, ¿sí? Y cuando uno habla así de tejido social o de vida digna o de justicia social, uno tiene que referirse a los fines de la educación. Y los fines de la educación encarnan como el devenir imperceptible de lo que es el horizonte de para qué la educación y para qué tipo de sociedad con qué educación. Esa pregunta estaba allí en la Ley General de Educación. Y la Ley General de Educación que construyeron
bajo las luchas que venían desde la lucha por el estatuto docente, pues inauguraron un horizonte de posibilidades, ¿no? Crearon unos fines amplios. Incluso hay dos fines que son utilitaristas y pragmáticos. Un fin que habla del sector productivo, de vincular la ciencia, el conocimiento y el ser humano al sector productivo, y otro fin que habla de una visión enajenada del trabajo. Pero hay otros fines, y hay otros fines que hablan de desarrollar la personalidad, de abrirse al conocimiento, de respetar los derechos humanos, de querer fomentar el desarrollo, la creatividad, la imaginación, de abrirnos al espíritu científico, y esos fines hay que retomarlos como un primer campo y una primera herencia que la Ley General de Educación nos da como herramienta para la lucha, ¿sí? No resuelve el problema, pero sí nos da las herramientas y creó un espacio, un contexto para ver cómo es que el trabajo pedagógico, el diálogo en el aula de clase puede, a partir de esos fines, tener una visión de mundo distinta a la que estaba en boga en ese momento, que era la visión del neoliberalismo y de un capitalismo a ultranza centrado en la economía de mercado. Otro elemento importante que nos dejó la Ley General es la idea del estudiante como centro del proceso. El estudiante como centro del proceso es algo que habían dicho ya los pedagogos, Vygotsky, Freire, habían dicho, es que el ser humano se desarrolla a partir de sí mismo, a partir de sus capacidades en interacción con el mundo, con la vida. El concepto de zona de desarrollo próximo significa que es el movimiento, que es el cuerpo, que es la corporalidad, que es la socialización, las que permiten el desarrollo del ser humano y el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de sus facultades motrices y el desarrollo de sus capacidades para vincularse con los otros, para reconocer al otro, para socializar. Y eso nos lleva a que una pregunta que tenemos que estar permanentemente reabriendo es la pregunta por los fines sociales de la educación. En estos dos, y un tercer campo fue el de la democracia escolar, y un cuarto campo es el de la autonomía escolar, que ambos son valiosos. La democracia escolar es en sí misma formativa. Es la experiencia democrática la que forma al ciudadano. Es la experiencia democrática en construcción, en debate, en tensión con los poderes, las que nos inculca una visión de sociedad, una visión de justicia, una visión del sentido de las normas. Y la autonomía escolar es la libertad del maestro para darle rumbo al proyecto educativo. Pero esos planteamientos fueron cosificados, fueron enajenados, ¿sí? Fueron sometidos a una minusvalía técnica. El tecnicismo y la tecnocracia le dieron traste a la reforma educativa, crearon la contrarreforma educativa pensando en una educación, no en una visión de la educación para una visión de sociedad, sino pensando en una visión del concepto de capital humano. ¿Cuál es la diferencia entre la Ley General de Educación y la contrarreforma? La ley generó un espacio para la multiplicidad de acciones. La contrarreforma, con la reforma de las transferencias y sus consecutivos procesos de aplicación, generó un espacio para la negación de la multiplicidad y para su reduccionismo en la unidimensionalidad de lo humano, del conocimiento y de la escuela. ¿Qué hizo con los fines de la educación? Los convirtió en fines para la economía. O sea, en la escuela, la refundación capitalista que hizo la contrarreforma es derogar la misma Ley General de Educación y poner la educación a funcionar en los parámetros y en el concepto de capital humano, de competencias básicas y en esa visión de que la escuela debe ser un aparato para reproducir las lógicas de la globalización, del capitalismo globalizado, bajo la doctrina del mercado. Es decir, se reconfiguró la educación como un aparato exclusivo para formar ese trabajador hiperexplotado que el capitalismo cognitivo está desarrollando en múltiples facetas. Y para eso desplegó otras cosas, ¿no? Instrumentalizó el currículo, creó el currículo de los derechos básicos de aprendizaje y creó programas como el
programa Todos Aprender, que hay que redimensionar, que hay que transformar profundamente en su concepción, en su sentido, en su significado y en su acción pedagógica. Y creó e implementó la fuerza de las evaluaciones externas masivas, ¿sí? Privatizó la educación, buscó profundizar la privatización, porque la privatización en Colombia existe desde la colonia, pero el giro neoliberal implementado con la reforma a las transferencias en los primeros años del siglo XXI buscó acelerar las modalidades y multiplicar las modalidades de privatización de la educación, y con ellas transforma esos fines de la educación y de esa visión amplia de una educación para la ciudadanía, para la paz, para la cultura, para el Estado, para la ciencia. Creó simplemente la visión de una educación para trabajador, para formar el homus economicus, ese sujeto que trabaja con el conocimiento al servicio del capital, que es un instrumento pasivo de esas economías de mercado. Y también destruyó el sentido de la profesión docente, mientras que la Ley General de Educación hablaba de formación, de fortalecimiento, de salario profesional, y le daba un capítulo especial a la importancia de lo académico en la formación de los profesores. La contrarreforma volvió a la idea del maestro como operario, lo disfrazó como funcionario, lo cambió, lo despojó de su identidad, o más allá de su identidad como sujeto, como pedagogo, y planteó una nueva visión del maestro como funcionario que hace tareas, que cumple formatos, que vive una lógica esquizofrénica, ¿sí? y compulsiva en pos del rendimiento. El currículo del STEM, de las competencias básicas, de los derechos básicos de aprendizaje, es un currículo del rendimiento, cuya dispositivo de poder son los resultados, el control de los resultados, y allí volvimos pues a una lógica puramente operativa e instrumental. ¿Y para qué el control de los resultados? Para que la escuela sea una escuela de rendimiento, que rinde allá ante el capital, que muestra en los rankings quiénes son los mejores y los peores, y esos rankings entran a formar lo que se llama la escala de Pareto, la globalización. El capitalismo en esta fase solo funciona con el 20% de la humanidad, el 80% de la humanidad deberá ser excluido según esas lógicas de la geopolítica internacional y del orden mundial que está imperando, ¿sí? Y quiere utilizar la educación como una herramienta de segmentación. En ese horizonte tenemos nosotros que actuar, ¿sí? Reivindicar la idea de la educación como derecho, y darle mucho más sentido, porque no es la noción de derecho en la perspectiva liberal, ¿sí? Porque la noción de derecho en la perspectiva liberal fue utilitarista, fue funcionalista. Necesitamos profundizar en la idea de derecho, donde el derecho se contemple como la posibilidad de la vida digna, como donde el derecho contemple la posibilidad del pensamiento crítico, del pensamiento desafiante, del pensamiento transformador. Necesitamos entender que la escuela, o sea, aquí hay que contrastar a los sociólogos de los 70 y de los 80 que veían la escuela como un mecanismo de reproducción, y hay que contrastar eso y decir, bueno, tiene que haber un mecanismo de transformación, pero ese mecanismo de transformación no es inmediato, no es a corto plazo, es a largo plazo, y tiene que irse construyendo con líneas de pensamiento, de acción, de pedagogía crítica, de reconocimiento de la historia, y mirando también las especificidades de ese capitalismo que hoy nos circunda, de ese capitalismo de plataformas que hoy quiere controlar la educación, que define contenidos desde las grandes esferas del poder, ¿no? El capitalismo de plataformas es un capitalismo donde el educador no educa, donde no hay tejido social, porque está el aislamiento, la atomización de la persona y la fragmentación del sujeto frente a la dispersión de las pantallas. O sea, si hoy hay amenazas a la construcción de vínculo social, a la construcción de tejido social, a la construcción de vida digna, esas amenazas están inmersas hoy y presentes con los usos
instrumentales de la tecnología, usos que están generando un mayor narcisismo, un mayor egoísmo, un mayor individualismo. La era del individuo tirano, la podemos llamar hoy, ¿sí? Donde cada quien vende su cuerpo, vende su imagen, vende su identidad a las demandas del mercado, a las demandas especulativas del mercado. Y esos espejismos están afectando la educación. No podemos decir que la educación no se ha transformado. La está transformando el capitalismo con todos esos vectores y esos dispositivos, pero tenemos nosotros también la posibilidad de acudir a la voz, a la palabra, al pensamiento para generar otros horizontes y otras vías de transformación. Muchas gracias, profe. Damos paso a la misma pregunta al profesor Freddy Alonso. Muchas gracias. Hacer negocio con la educación es, diga a cada lector todo lo malo que pueda y todavía le quedará mucho por decir. Quiero repetir esta frase. Hacer negocio con la educación es, diga a cada lector todo lo malo que pueda y todavía le quedará mucho por decir. Lo extraordinario de esta frase es que fue publicada en 1828 por Simón Rodríguez, el que fue profesor de Simón Bolívar. O sea, desde ese momento, se estaba planteando ese problema que precisamente estamos abordando aquí, que abordaron mis dos compañeros que me anteceden. Olimpo nos hace un ejercicio muy fuerte de toda la contrarreforma, pero en medio de todo su ejercicio dice, nos queda y nos toca resistir. ¿Y desde dónde resistimos? Yo les voy a contar desde dónde resisto yo. Yo resisto desde uno de los abordajes que hago a la Ley General de Educación, como la presentación que me hacen ahorita. El primer título que tengo en mi presentación es Papá de Violeta. He sido docente de aula, soy rector rural, soy dirigente sindical, pero principalmente soy papá. Yo me aproximo a la institucionalidad, a la escuela, desde todo el potencial que le veo a la Ley General de Educación, aún considerando las contrarreformas, pero a la escuela no me aproximo solo como docente y como rector o como sindicalista, sino como acudiente. Yo también soy acudiente de escuela pública y desde ahí tengo una silla diferente. Yo presido un consejo directivo como rector, pero también estoy en un consejo de padre como acudiente. Pero también estoy en una reunión de entrega de los informes que la mayoría de nuestros colegas llaman calificaciones. Y también me arde cuando estoy en reunión como acudiente y veo que la mayoría de intervenciones de mis colegas no lo hacen en el marco mínimo de la Ley General de Educación. Y cuando les pregunto eso que estaban mencionando ahorita, Olimpo, tan importante, el artículo 5 de la Ley General de Educación, los fines de la educación, la pregunta es que casi nadie sabe qué es eso. Yo en mi oficina mandé a hacer un tablerito, un pendón con los 13 fines de la educación para conversar, para referirme a ellos, para volverlos a mirar. ¿Por qué? Porque por el momento son un instrumento para la esperanza, para mí, en la escuela. Porque todo eso que muchos congresistas trabajan y se inventan cátedras y cátedras y cátedras, cada que voy a la Ley General de Educación, ahí estaba. Una cátedra de la paz y nos hablan de la paz y resulta que está en la Ley General de Educación y está en el artículo 5. Recientemente venimos hablando bastante de la investigación como un recurso, la investigación escolar como un recurso didáctico, pedagógico para la construcción de aprendizaje de manera significativa, y resulta que está en el artículo 5 de la Ley General de Educación. En fin, yo me aproximo a la ley y desde ahí identifico
elementos pedagógicos de vanguardia, elementos pedagógicos que vienen desde el movimiento Escuela Nueva, el movimiento internacional Escuela Nueva, y me encuentro ese fascinante artículo 91 que lo citaste ahorita, Olimpo, el artículo 91 que dice que el estudiante es el centro del proceso educativo, pero cuando miro las prácticas de aula, y no solamente las prácticas de aula nuestras, sino las decisiones administrativas, y ahora que contaron que vengo investigando sobre arquitectura escolar, dices decisiones administrativas que tienen que ver con el diseño de los espacios, y ahí hay contrarreforma, ¿cierto? En el diseño y el uso de los espacios y los mobiliarios. Cuando yo leo la Ley General de Educación y me remito en ese mismo año a 2 decretos reglamentarios de ese mismo año 94, que fue el decreto 1743 de educación ambiental, y que en ese decreto 1743 de educación ambiental ya nos estaban planteando una ruta para sacar a nuestros jóvenes de la guerra, y nadie miró esa vaina. No fue un recurso para nosotros para decidir vamos a defender a nuestros estudiantes para sacarlos de la guerra, porque hay un decreto de educación ambiental que me marca una ruta. No, eso no estuvo. Pero también el decreto 1860 del 94, que así tenga mucho de instrumental y de operativo, también me da rutas para yo generar desde el aula, desde mi experiencia como docente, pero también de mi ejercicio como directivo, rutas de transformación, a pesar de las contrarreformas, a pesar. Entonces, yo recuerdo cuando en 1991 se genera todo este movimiento constitucional, cuando se genera todo este movimiento y se aprueba esa constitución, yo recuerdo la esperanza que teníamos ahí en proyectar otro tipo de sociedad. Y fruto de esa esperanza, de ese discurso que está instalado ahí ya en la institucionalidad, se recoge lo que venía trabajando el movimiento pedagógico en los 80, en los 70, y es desde ahí donde se retoman muchos elementos que hoy siguen siendo progresistas, a pesar de la contrarreforma, pero siguen siendo progresistas en la Ley General de Educación. El asunto de entender la escuela, después en el 2001 llamada institución educativa, con la ley 715, pero entender la escuela como institución democrática colegiada. Eso es fundamental. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la vida práctica y continua de la institucionalidad educativa escolar no se ha utilizado, no hemos utilizado ese elemento colegiado, democrático, para construir sociedad democrática. ¿Qué es lo que está instalado en las prácticas culturales? Que no posibilita, que no viabiliza. Y hacemos, por ejemplo, atrocidades como campañas electorales para el cargo de personería y son casi que copiadas del mismo clientelismo y del mismo manejo politiquero de las campañas electorales a las que estamos acostumbrados. Casi una réplica. Ahorita con otra figura de Contraloría Escolar y casi la misma réplica, pero ese escenario de cuerpo colegiado todavía no lo hemos apropiado. ¿Qué pasa? Además de las contrarreformas, pero ¿qué pasa al interior donde sí tenemos un escenario para actuar? Y ahí es donde me acuerdo de una cantante reconocida, célebre cantautora y hasta folcloróloga, Rocío Dúrcal, cuando decía en una canción, la costumbre es más fuerte que el amor. Nos estamos enfrentando a una costumbre de lo político, donde colegas nuestros nos han dicho en algunos escenarios de formación política, como nos decía el maestro Estanislao Zuleta, que cada que leo la Ley General de Educación o me voy a la Constitución, escucho por ahí la voz de Estanislao Zuleta hablando de democracia y participación política. Entonces resulta que cuando estamos hablando de del asunto político de la escuela, hay colegas que dicen, no, nosotros no podemos ser políticos.
y hemos restringido el concepto de lo político a un asunto electoral para los gobernantes o entregarle el poder a un gobernante territorial. Pero también lo hemos reducido a un manejo clientelar de lo político. Y ese manejo clientelar es lo que hace que hoy, en esta época en que ya en unas 2 semanas tenemos elecciones, muchos de nosotros e incluso líderes sindicales están buscando los favores de uno u otro candidato. Y la perspectiva no es en derecho, sino en buscar favorecimiento privilegiado. A ver, ¿qué podemos lograr si me hago amigo o este candidato me reconoce? Pero la perspectiva de derechos ahí no está. Entonces podríamos decir que a pesar de las contrarreformas y en medio del poder de las contrarreformas, tenemos unos recursos políticos y culturales para hacer resistencia, pero prácticamente esa esperanza que fue la Constitución del 91 y esos elementos esperanzadores de transformación recogidos en la Ley General de Educación, parece que lo hemos olvidado. Y como decía el profesor Alberto Martínez, parece que hubiésemos aprendido más el lenguaje leguleyo y que el lenguaje o el discurso pedagógico que se supone que es el nuestro está olvidado. Estamos hablando desde un lenguaje administrativo, desde un lenguaje eficientista. Hablamos de calidad en la educación, en la perspectiva de competencias, y creemos que eso está muy bien. Hacemos tesis de maestrías y doctorados para demostrar cómo somos más competentes en ese asunto de la eficiencia, pero los elementos políticos que tiene la Ley General de Educación y que nos podrían dar elementos para resistir y para momentos políticos como el actual en términos de gobierno de lo público, que pudieran ser a favor nuestro, se generen espacios realmente de transformación. Pero si no tenemos ese lenguaje de lo pedagógico, de lo político en lo pedagógico y de lo político y lo pedagógico en esa normatividad, vamos a seguir pasando como sujetos pasivos invitados de cualquier político tradicional de turno. Y nosotros, los que realmente seríamos políticos, somos nosotros, en la medida en que estamos en el debate de lo público. Y la escuela, como está planteada desde la Ley General de Educación, nos puso ahí en la mano una institucionalidad para que la escuela sea un escenario de debate de lo público. Como dijo también Alberto ahora en una respuesta, dijo, la política podría ser debatida, vamos a debatirla, vamos a plantearla. Pero no, les cuento una pequeña experiencia que me ha pasado en varios escenarios. Cuando en el ámbito escolar genero espacios de conversación, invitación como líder que es el cargo de un rector, para conversar sobre currículo, para conversar sobre lo político en la escuela. Jefe, es que no perdamos tanto tiempo, diga lo que hay que hacer, que nosotros obedecemos y punto. Entonces, ¿a dónde acudimos para generar espacios de transformación? A espacios como este que nos estaba comentando ahorita el colega, que estábamos hablando del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico ha instalado el movimiento, y el movimiento es movimiento. Y este encuentro internacional de pedagogía es parte del movimiento. Y el movimiento es ¿qué? Que nos demos la oportunidad de encontrarnos, de vernos, de conversar, más allá de la experiencia individual del aula o de la vereda distante, o del colegio aquí saturado en la ciudad o en cualquier ciudad, pero que tengamos la posibilidad de encontrarnos para contrastarnos, para debatirnos, para asombrarnos también con lo que muchos colegas están haciendo y están resolviendo el asunto. En síntesis, lo que yo quiero decir es que además de rector, además de docente, además de líder sindical,
también veo la potencialidad democrática como acudiente de un colegio público, porque además, un pie de página, cuando hacemos el listado y repasamos la cantidad de colegas maestros que salimos a las calles a defender la educación pública, y cuando vamos a ver en dónde están estudiando sus hijos, en colegios privados de alto costo, ni siquiera colegios privados de bajo costo. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza ahí, implícita o explícita, de que la educación pública realmente da posibilidades. Esa es también una relación política frente a la educación pública, frente a lo que nos toca hacer ahí. Entonces, ahí tenemos también las herramientas para resistir a pesar de las contrarreformas. Muchas gracias. Consecuente con lo que estamos planteando aquí, también en las redes sociales los compañeros que nos siguen de forma virtual han enunciado, dice Carlos Bengoecha, la educación y la salud no puede ser un negocio, debe ser un servicio social solidario para la cualificación y mejoramiento del nivel de vida del tejido social. Dice Marta Lucía Parra, entonces, ¿en dónde queda la investigación de los estudiantes cuando el tiempo en la escuela se ha reducido a horas mínimas en ella? Dice Isabel Cristina Peláez, hay que educar en las emociones de los jóvenes hoy. Las redes sociales nos han puesto de facilitadores del conocimiento, entre muchos otros aportes que nos están haciendo de manera virtual. Ustedes han enunciado el movimiento pedagógico y de hecho en su momento el maestro Abel decía, Abel Rodríguez, que la Ley General de Educación representó un esfuerzo en su conjunto de los maestros, del movimiento pedagógico. Hoy, casi 3 décadas después, ¿qué elementos conceptuales, normativos se mantienen en la escuela como posibilitadora de construcción del conocimiento y de paz de todo este recorrido que se ha hecho? Iniciamos contigo, Freddy Alonso. Vamos a tener 2 minutos para la intervención. Yo voy a pastelear, voy a hacer un pastel. Es decir, me voy a pegar de lo que dijeron mis 2 colegas. 2 elementos fundamentales que yo identifico en la Ley General de Educación para generar transformaciones, bueno, la pregunta en el 2023. 1, el aspecto democrático de la escuela como institución social. Y el otro, el artículo 91, el estudiante como centro del proceso educativo. Solamente quiero destacar esos 2. Bueno, yo en la intervención anterior destaqué 4 elementos claves y creo que son los que hay que resaltar como posibilidad de transgredir lo que es la contrarreforma educativa. 1, una visión de los fines, o sea, poner en cuestión la discusión de para qué escuela y qué papel debe cumplir la formación ante el mundo, ante la vida. O sea, una visión de mundo conlleva una visión de educación y una visión de educación conlleva una visión de mundo. Y en eso hay que enfatizar las visiones anticapitalistas, que son las que depredan la naturaleza, las que despojan al ser humano de humanidad, son destructoras de humanidad. La contrarreforma ha sido un acontecimiento destructor de humanidad. Y entonces frente a ella tenemos que levantar otra mirada de otro mundo posible y distinto. 2, el lugar del estudiante como centro del proceso de formación. Claro, algunos dirán, es que al volverlo centro se objetivizó el estudiante y es el centro de las miradas. No, es el reconocimiento del estudiante como sujeto. Y el sujeto es un reconocimiento del estudiante como en su capacidad crítica, analítica, reflexiva, en su papel de sujeto histórico, constructor, hacedor de la historia, porque la historia se hace desde abajo, ¿sí? Se hace desde la cotidianidad, se hace desde los intereses más inmediatos de la vida, ¿sí? Y creo que ese es un lugar del sujeto como potencia que hay que rescatar. 3, la democracia escolar, en todos sus niveles, o sea, desde el aula de clase hasta las altas esferas del Ministerio de Educación deben estar dinamizadas por el diálogo, por la controversia, por el debate. Hay que abandonar esos foros como simulacro, como farsa. Hay que abandonar las prácticas clientelistas
y reproductivistas de la propaganda que mencionaba aquí el compañero, y hay que ir a esa idea de la democracia como forma de vida. Y como forma de vida es una democracia donde la ética y el pensamiento iluminan las preguntas del qué hacer diario, ¿sí? Y esa es una potencia importante que hay que rescatar. Y el último punto, la autonomía escolar, la libertad del maestro para pensar su proyecto educativo y pedagógico, para construirlo colectivamente, para hacer de él fugas, rupturas, maneras de resquebrajar el sistema y de romper los moldes. Yo diría que hoy necesitamos ponerle dientes y uñas a la Ley General de Educación para que supere su carácter puramente enunciativo, su carácter puramente general, su carácter, digamos, de una utopía por lograr y pase, digamos, al terreno de la transformación de las realidades. Y el otro asunto es que la ley estatutaria que está en este momento se ha propuesto al país para reglamentar el derecho a la educación. Yo quiero llamar la atención de que el derecho no es ninguna novedad. El derecho a la educación existe, fue proclamado por el movimiento pedagógico en 1987. Se hablaba ya del derecho a la educación. Fue consagrado en la Constitución y especialmente en el sinnúmero de fallos de las Cortes que establecieron la educación como derecho fundamental. Por supuesto, también está en la Ley General de Educación. Lo que se propone como ley estatutaria es extender ese derecho y dejarlo explícito a la educación inicial y a la educación superior. Pero ese derecho en la educación superior está sometido a la transformación que se haga de la Ley 30 de Educación Superior y a la opinión, digamos, de la comunidad universitaria acerca de cuáles son los límites y los alcances de ese derecho en la universidad. Porque en muy pocos países del mundo existe acceso universal a la educación superior. Como quiera que las naciones, las grandes potencias, por ejemplo, cuidan su acervo científico y sus desarrollos que tienen como fuente principal la universidad. Por eso los chinos son muy elitistas en esta materia del acceso. Y la consigna que en 1971, cuando éramos estudiantes, alzamos de por una educación científica y de masas. Esa era la gran consigna de los estudiantes colombianos que quedó, digamos, que dio origen al cogobierno en esa época. Pero lo que quiero llamar la atención es que hoy es necesario que retomemos y repensemos la Ley General de Educación y que eso sea una construcción colectiva. A mí me da mucho temor de las leyes tramitadas exclusivamente en el escenario parlamentario. Puede que nos demoremos un poco más, pero necesitamos que una actualización de la Ley General de Educación y la ley estatutaria recoja el sentir de los sujetos, de los grandes protagonistas de la educación, que son los educadores. No puede ser que el mundo parlamentario o el mundo de los empresarios o el mundo de las universidades reemplacen ese saber y esa capacidad de decir que tienen los maestros. Muy bien, agradecemos altamente a nuestros invitados. Quisiera más que conclusiones, que cada uno de pronto en una frase, en un mensaje, pudiéramos dejar un último elemento de reflexión brevemente en menos de un minuto, por favor. No, yo quiero dejar para todos ustedes una frase que tiene para mí un profundo significado del maestro Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta decía que la peor tragedia de la educación colombiana es que no enseña a pensar.
Y esa frase tiene un profundo significado y afecta a todos los órdenes de la vida escolar, empezando por la función del maestro. ¿Yo estoy enseñando a pensar o estoy transmitiendo un conjunto de saberes que no habilitan al estudiante a la razón, a algo que los puede ser importante para sus vidas? El tener la capacidad de pensar frente a todas las circunstancias. Yo creo que la gran consigna es que tengamos una educación que sea capaz de enseñar a pensar a todos, y si nos enseña a pensar tendremos una educación muy distinta, una convivencia muy distinta. Y remato con lo siguiente: enseñar a pensar implica autonomía. Y yo tengo una gran preocupación por la enorme influencia que tienen hoy los organismos internacionales sobre la educación. Si no hay independencia de la OCDE, yo aspiraría a que este gobierno fuera un gobierno nacional, autónomo, porque esta hegemonía y este poder de la OCDE no es distinto al que ejercieron en otras épocas el Banco Mundial, y muchos consideran que la OCDE puede ser una propuesta más democrática, más asequible, y se trata de lo mismo. Bueno, muy bien. Sí, muchas gracias. Gracias al maestro Hernán Suárez. Vamos con John Olimpo. Bueno, yo coincido con Hernán, o sea, tenemos que pensar lo impensable, pensar de otra manera, y eso significa desafiar al capitalismo, la globalización, oponernos a la instrumentalización y a la hegemonía del pensamiento único de la OCDE, desmontar ese currículo instrumentalizado, masivo y controlado y regulado por evaluaciones. Las evaluaciones de PISA y de saber se convirtieron en formas de regular lo que pasa en las clases a través de dispositivos como el índice sintético de calidad de la educación y otros. Y ese empequeñecimiento del aula, ese empequeñecimiento de la persona, ese empequeñecimiento del conocimiento, tenemos que refutarlo, y refutarlo con acciones afirmativas. Y quiero citar aquí a un poeta también de esas tierras, al maestro León de Greiff. Sí, nos decía el maestro León de Greiff: yo, señor, soy acontista. Mi profesión es hacer disparos al aire. Todavía no habré descendido la primera nube, mas la delicia está en curvar el arco y en poner la flecha donde la clava el ojo. Yo, señor, soy acontista, nada más, nada menos, y tengo sueño y tengo sed. Como el acontista, la delicia de nuestra profesión está en tensar el arco, así no hayamos descendido la primera nube. Muchas gracias. Bueno, yo quiero citar nuevamente a Simón Rodríguez, porque estas preocupaciones también las tenía él y hablaba con Simón Bolívar. Y frente a la República, Simón Rodríguez planteaba que se soñaba a una América habitada por ciudadanos y no por plebeyos. Y él le decía a Bolívar, y está en un libro que se llama Sociedades Americanas, que él mismo hizo la tipografía, la hizo. Él era maestro de primeras letras, pero también era maestro de alfarería, de carpintería y de herrería para enseñar a pensar. Entonces él decía: o inventamos o erramos. O sea, no podemos crear una república con las mismas instituciones políticas de la colonia. O inventamos o erramos. Y la segunda frase de él, que la traigo porque identifico que esa es la invitación que está de manera explícita en la Ley General de Educación y en ese artículo de los fines. Y voy a citar esta frase de él que dice: enseñémosle a los niños a ser preguntones, para que preguntándose el porqué de lo que le mandamos a hacer, se acostumbren a obedecer a la razón y no a la autoridad como los limitados y no a la costumbre como los estúpidos. Y desde ahí entonces miremos nuestros manuales de convivencia a ver si no tenemos un montón de casos de niños y niñas que
no obedecen a la autoridad, que nos sentimos insultados porque no respetan la autoridad del maestro, porque hacen preguntas impertinentes, como son las preguntas que hacen los niños. Muchísimas gracias. Nos dejan con la movilización del pensamiento, con la pasión por la escuela, altamente agradecidos con estos excelentes aportes que nos han dado los maestros Hernán Suárez, John Olimpo y Freddy Alonso Villa. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, invitamos a los maestros.